Vamos a continuar con la palabra para el día de hoy. Dios el Padre, su ira y su bondad. Recuerde que estamos en la serie Los atributos de Dios. Y el domingo pasado hicimos una introducción. Luis nos compartía un poco de lo que es la teología. Y si me ayuda Multimedia con la primer placa, esto es algo con lo que usted se tiene que compenetrar. Esto tiene que ser entendido por la iglesia. Luis nos explicaba un poquito lo que es la teología. Ahí usted ve el cuadro con la teología general. Y dentro de esa teología, sobre todo en la tercera columna que tenemos la teología sistemática, dentro de esa teología sistemática encontramos lo que es la teología propia, donde estamos estudiando los atributos o las perfecciones o los rasgos de carácter de Dios el Padre. Y cuando empezamos a ver sus rasgos de carácter, nos damos cuenta de lo poco que conocemos a Dios. Mire, hay una de las cosas que tenemos que derribar en nuestras vidas es que nosotros creemos que lo conocemos a Dios. Creemos, porque hemos tenido un contacto, porque hemos sido salvados por Él, y creemos que eso es conocer a Dios. Pero mi hermano, yo, usted, todos nosotros nos vamos a ir asombrando a medida de que vayamos conociendo sobre todo los atributos del Padre. Y se nos compartía la semana pasada sobre la aceidad. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Esa palabrita, aceidad, que fue la primera que nos compartió Luis. ¿Cómo es Dios el Padre? Dice que Dios el Padre es increado, nadie lo creó, autosuficiente, es decir, Él no necesita de vos, no necesita de mí, no necesita de nadie. Así es Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. También se nos dijo que es eterno, que Él no tiene ni principio ni final. Es un Dios que no necesita del hombre y que lo creó por el puro afecto de su voluntad. No te creó a vos porque te necesita, te creó porque quiso amarte. Ese fue el por qué Él creó a una raza humana y también la creó para compartir su gloria. Fíjese que Dios es generoso. Dios no dijo voy a crear a una raza humana porque me siento solo. Dijo no, yo voy a crear al hombre porque quiero dar. Fíjese cómo es su Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial quiere dar. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios, debemos ser personas generosas. Fíjese cómo empieza a afectar nuestras vidas el entender estas cosas. Entonces, Dios tampoco es un Dios que va evolucionando, que evolucionó del Antiguo Testamento al Nuevo y cambió. Señores, no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Dios que estamos conociendo. Y hoy vamos a ver un atributo que en los incrédulos, en la gente que no conoce a Dios, provoca un rechazo. Este es un atributo de los que pocos quieren hablar. Provoca enojo hacia Dios y hacia los que nos atrevemos a hablar de estas cosas. Y también en los creyentes, o en los creyentes indoctos, mejor dicho, en los cristianos que son salvos pero que no conocen a Dios, muchas veces de lo que vamos a hablar hoy les da vergüenza. Les da vergüenza hablar de esto y tratan de suavizar a Dios o excusarlo delante del mundo y lo terminan presentando de una forma equivocada. Vamos a hablar de la ira de Dios. Entonces algunos no quieren mostrar un Dios que tiene ira porque estamos acostumbrados a un Dios de amor, que se nos ha hablado tanto del amor de Dios. Entonces hablamos del amor e ignoramos otros atributos de Dios que son parte del mismo Dios, pero que nosotros tenemos que aprender. La ira de Dios es importante conocerla, entenderla, saber que tenemos un Dios que es amor, pero que también que es ira, y esta ira nos va a servir de un contraste para resaltar mucho más ese amor o esa bondad. Necesitamos conocer la ira de Dios porque eso va a exaltar también lo que es ese Dios y todo lo que nos ha dado va a cobrar otro sentido. Amados, es imposible hablar de la ira de Dios sin tener que mencionar al mismo tiempo su bondad. Y cuando hablo de bondad, ahí yo incluyo su justicia, su gracia, su paciencia, su amor y su misericordia. Dentro de esa bondad de la que estamos mencionando en el título del mensaje, metemos todo esto: su gracia, su paciencia, su amor, su misericordia. Y todos los atributos que estamos mencionando van de la mano. Todos los atributos, y sobre todo este atributo de la ira,
va junto con la justicia de Dios, va junto con la gracia de Dios, va juntamente con la paciencia de Dios, va juntamente con el amor y la misericordia. No van separados. Vamos a conocer hoy cómo es que la ira de Dios se manifiesta juntamente con el amor de Dios. Y usted va a entender por qué somos a veces, aunque creados a imagen y semejanza de Dios, a veces nos comportamos tan diferente de cómo debiéramos comportarnos. Vamos, como le dije, a comenzar con la ira de Dios. Y antes tenemos que poner una base, un fundamento, y tengo que decirles que la ira de Dios se está derramando actualmente y se viene derramando desde el cielo hacia la raza humana desde el pecado de Adán en el huerto del Edén. Desde ese momento es que la ira de Dios se está derramando sobre la tierra. Vamos a ir a Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, ahí la palabra es se desata, se revela, se desata, no es una cuestión de entendimiento, no. La ira se está derramando, desatando sobre la raza humana desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cada vez que nosotros pecamos, estamos deteniendo la verdad. Cada vez que nosotros pecamos, estamos ocultando a Dios. Mire, esto se da en todos los ámbitos. Usted va a ver que la ciencia, o la falsamente llamada ciencia, enseña un principio, por ejemplo, como la teoría de las especies. ¿Sabe lo que está haciendo? Está deteniendo la verdad de Dios, porque oculta la verdad. Muchas cosas que tienen que ver con la geografía, con la astronomía, hay una intención, es a propósito, es ocultar la verdad de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios se está permanentemente desatando sobre esa actitud de los hombres, ni decir de todos los pecados de inmoralidad que vemos todos los días. Ahora, ¿cómo opera? ¿Cómo se está desatando esa ira de Dios en este planeta? ¿Cómo hace Dios? Y Dios, lo hemos dicho muchas veces, dice que es entregando a los hombres a merced de sus propios pensamientos. ¿Se acuerda cuando hablamos del endurecimiento? Así se revela la ira de Dios. Dios, como se aira, lo entrega a sus propios pensamientos. Y vamos a pasar a leer Romanos 1, desde el 21 hasta el 32. Dice el 1:21, pues habiendo conocido a Dios, porque Dios le atribuye a la raza humana que lo conoció, porque Dios a la raza humana se le reveló desde el principio. Y también le dice que no tiene excusa porque se revela a través de todo lo creado. Así que el hombre, que usted me va a decir ahora, sí, pero hay gente que es atea, no cree en Dios. Eso es porque ya fue entregado a sus propios pensamientos, pero se supone que el hombre fue creado para adorar a Dios, al Creador. Así que Dios da por sentado que el ser humano lo conoce. Así que cuando usted se encuentra con un ateo en su trabajo o en la facultad, usted está frente a una persona que ha sido endurecida, que ha endurecido su corazón por el pecado de tal manera que ha sido entregado, y solamente la gracia y la misericordia de Dios puede traerlo nuevamente a que él pueda conocer a su Creador. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No solamente la gente de las naciones de la tierra, sino los que profesaban conocer a Dios, se apartaron del Creador y adoraban a las criaturas, y por lo cual, dice, también Dios los entregó. Acá está el primer, 3 veces dice el Señor, los entregó. Así se manifiesta la ira de Dios, los entrega. Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia de sus deseos, de los deseos de su corazón. Eso es concupiscencia, los pensamientos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza. Ahí está hablando del lesbianismo. Fíjese que a las mujeres Dios las entregó, se desentendió. Las mujeres, le empezaron a gustar las mujeres. Todo eso que usted ve en la televisión hoy en día, todo lo que vemos en la sociedad, cómo está corrompido, cómo los varones se encienden en su lascivia con otros varones. Ese es el resultado de un Dios, de la ira de Dios que se está derramando sobre la raza humana. A pasiones vergonzosas, pues a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercera vez que lo dice el Señor, Dios los entregó. ¿A dónde los entregó? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Preste atención, estamos hoy entendiendo y conociendo más sobre la ira de Dios. Según el pensamiento de Dios, los seres humanos son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. O sea que no hace falta que usted sea un inmoral. Si usted se ríe de los inmorales, si usted se goza viendo los programas ordinarios, de esos que hacen todo chiste de doble sentido, toda la inmoralidad, todo tiene que ver con adulterio, con fornicación, con engaño, con robo, con mentira. Si usted se ríe de eso en la televisión, dice que usted está dentro de ese grupo. Porque un verdadero hijo de Dios no se puede gozar en lo que hacen los malos. Entonces es para que nosotros nos revisemos, porque nosotros decimos, bueno, pero yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, pero si yo me río, yo me pongo a ver cómo Franchella denigra a la mujer en Casados con Hijos y cómo trata a su esposa, y nosotros vemos cómo los niños denigran a los padres y nos reímos de eso. Hermanos, si eso no nos da bronca, si eso no nos da ira a nosotros, algo no está bien en nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo es que la ira de Dios se está derramando sobre el mundo, sobre todo ser humano actualmente. Por eso el mundo que vemos, por eso la sociedad inmoral que vemos, esa es la ira, esa es la muestra de la ira de Dios que se está derramando. Pero también Dios dice que ha agendado un día donde esa ira, no solamente que se está derramando, se viene derramando, y un día dice que esa ira se va a consumar. Dios no va a estar airado toda la vida. Esto comenzó con el pecado del hombre en el huerto del Edén, pero un día esa ira se va a consumar. Acompáñeme a Apocalipsis 15:1. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hay un día, usted lo va a ver en el libro de Apocalipsis, hay un día donde esa ira que ya se está derramando sobre el ser humano, esa ira se va a consumar. El día que el Señor derrame sus 7 copas de ira sobre toda la raza humana. Por eso es tan importante entender el Evangelio, porque los hijos de Dios, dice el Evangelio, que Él nos ha librado de la ira venidera. Eso es lo que estamos celebrando en esta mañana. Los hijos de Dios, los que hemos sido salvados, nacidos de nuevo, dice que hemos sido librados de la ira venidera. De una ira que se va a derramar sobre toda la humanidad. Así que fíjese cómo le promete a aquellos que adoran a la bestia, a aquellos que adoran a las criaturas, a aquellos que adoran a la serpiente, porque dice la Escritura que la gente adora a los demonios. Toda idolatría es una adoración a los demonios. Dice, todo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. La gente piensa que está hablando con el tío que se murió, en realidad está hablando con los demonios. La gente vive en una ignorancia total de Dios, entonces como ignora, se ha metido a adorar a los demonios, consciente o inconscientemente.
Por eso se le llama el dragón, la serpiente antigua. Cuando usted viaja a China y usted ve que ahí se adora al dragón, se adora a la serpiente. Cuando usted va a los cultos celebrativos que tienen en Bolivia, en Perú. ¿Cuántos han visto la diablada, no? ¿Qué es lo que es? Un culto a la serpiente. Es un culto al dragón, es un culto a Satanás. Pablo lo dice muy clarito, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Entonces fíjese lo que dice Apocalipsis 14:10. Él también, ¿a quién le está diciendo? A los que adoran a la bestia, consciente o inconsciente. Dice, él que adora, y lo habla en singular, pero está hablando del que adora a la bestia, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, se ha perdido el mensaje del lago de azufre y fuego, se ha perdido el mensaje del infierno, se ha perdido el mensaje del castigo que va a venir sobre aquellos que adoran a las bestias, que adoran a los demonios, que se comportan como impíos. Por eso es que es necesario recobrar el temor de Dios. Y hablar de la ira de Dios no cae bien en estos tiempos tan livianos. Hoy donde se habla del Dios de amor y del Dios de amor y del Dios de amor. No, yo creo en un Dios de amor, te dicen algunos. En realidad, hermano, claro que es un Dios de amor, pero es un Dios de ira y es un Dios de gracia y es un Dios de disciplina. Entonces lo que está haciendo el hombre es formarse un Dios a su imagen y semejanza. En vez de empezar la Biblia con, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hoy el libro que está escribiendo el ser humano dice, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. A mí me gusta un Dios así. Y yo me lo voy a hacer de esta manera. A mí no me importa lo que diga el pastor, lo que digan los hermanos. Este es el Dios que yo quiero. Por eso es que tenemos que estudiar. Por eso es que tenemos que recibir doctrina. Es por eso que tenemos que ver lo que dice la palabra. Porque usted no se puede hacer o no se debe hacer un Dios como a usted le gusta. Tenemos que conocer al Dios verdadero. Y la Biblia nos deja ver la ira de Dios en todas sus páginas. Y esto va a traer un temor santo y reverente a nuestras vidas. Necesitamos recobrar el temor de Dios. Hay una advertencia a no comportarnos como los incrédulos, porque la ira de Dios viene sobre ellos también, viene sobre los incrédulos, pero también dice que va a venir sobre los hijos. Fíjese Colosenses 3:6. Porque algunos dicen, bueno, como somos librados de la ira, sí, somos librados de la ira venidera, pero la ira de Dios actualmente se revela contra toda impiedad de los hombres. Seas cristiano o no, o sea, puede ser salvo, usted puede ser una persona salva, pero eso no lo libra de que Dios un día se enoje con nosotros y empezamos a detener la verdad. Yo creo que si Walter empieza a predicar cualquier soncera, cosas que no son, y empieza a detener la verdad, yo creo que la ira de Dios va a venir sobre mi vida, aunque Dios se tome 10, 20 o 30 años para que venga la ira sobre mi vida. Es por eso que tenemos que tener cuidado lo que hablamos, lo que predicamos, siempre estar dispuestos a conocer la verdad. Yo no digo que no tengamos algún error doctrinal, pero hermanos, buscamos la verdad, no buscamos ganar una discusión teológica con nadie. Si estamos equivocados, ¿qué mejor que corregirnos? ¿O prefiere usted seguir en el error y un día tener que recibir la ira de Dios? Entonces es importante que nosotros hagamos lo que dijimos al principio, escudriñar, meditar en las Escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo juntos en esta mañana. Estamos escudriñando las Escrituras. Fíjese lo que dice Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6 dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, si usted y yo no pudiéramos recibir la ira de Dios, no vendría una advertencia de que no nos comportemos como los impíos, de que tengamos cuidado de no ser engañados. Yo quiero recordarte que Ananí y Zafira eran salvos y experimentaron la ira de Dios. Yo quiero recordarte que Elimás el mago experimentó la ira de Dios por tratar de apartar de la verdad al procónsul. El fornicario, pobrecito, lo tomamos siempre de ejemplo, pero el fornicario de Corintios, 1 Corintios 5, fue entregado en las manos de Satanás. Entonces todo eso lo vemos como una manifestación de la ira de Dios, aún sobre personas que están en las iglesias. Y muchos cristianos a lo largo de la historia han experimentado la ira de Dios. Ahora, hermano, recuerde lo que dice la Escritura. Él es amor
pero también es fuego consumidor. Él es amor, pero también se manifiesta ira, como también nos lo dice Moisés en el Éxodo 34:6. Fíjese Moisés, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjese, es un Dios de misericordia, es un Dios de verdad, pero también es un Dios de ira. No es un Dios que no tiene ira. Amados, estamos conociendo a Dios el Padre. Dios el Padre es un Dios vengador. No es el vengativo como esa gente que es vengativa. No estamos hablando de eso porque ya lo vamos a explicar por qué hay gente vengativa. Pero Dios es vengador. Él lo dice, que Dios es un Dios vengador. Y eso lo dice en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. O sea, somos partícipes necesarios de la ira de Dios en esta tierra. Dice, te está diciendo a vos y a mí, dejen lugar a la ira de Dios. No se venguen ustedes, porque Dios no va a perdonar el pecado, nunca. Nunca va a perdonar el pecado. Siempre alguien pagará. Y como vamos a explicar enseguida, que Jesús haya pagado por nosotros es una gracia, pero el pecado siempre se paga. El pecado siempre se paga. No hay pecado que caiga en un saco roto, en un barril sin fondo. Bueno, alguien pecó ahí. No, todo pecado que se comete es un pecado que tiene que recibir la ira de Dios. Por eso es necesario conocer a Dios, hermanos, en profundidad. Y dice el Señor, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Él va a pagar. Él se va a vengar. Usted no se vengue. Tenemos que aprender a vivir con este Dios amoroso, pero también Dios que es fuego consumidor. Porque el gran problema que tenemos es este Dios de la religión moderna que vemos en la televisión, el Dios de los indoctos, el Dios del liberalismo, que ocultan y niegan la ira de Dios. Lamentablemente la religión se ha inventado un Dios permisivo. Y eso puede estar pasando en nuestras vidas. Dios, está bien, pero estamos en la gracia, dicen algunos. Estamos en la gracia. Así que yo puedo pecar. No confunda paciencia. No confunda paciencia de Dios con liviandad de Dios. Dios no es liviano para con el pecado. Y que nosotros pequemos todos los días y no nos caiga un rayo no significa que Dios no mira el pecado. Lo que dice la Escritura es que Él tiene paciencia, esperando que un día nos arrepintamos. Así que tenemos que volver al mensaje de revisar nuestras vidas. Revisar nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo livianamente? ¿Cómo vivimos? Ignoramos la ira de Dios. Tenemos un ídolo formado, porque un Dios que no es este Dios, es un ídolo que te creaste. No se hagan imagen, no se hagan un ídolo, no se inventen un Dios. Tenemos que conocer al verdadero Dios y para eso están las Escrituras. Otros se hacen una pregunta, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor puede tener ira? ¿Cómo un Dios de amor puede ser vengador? Y aquí estamos en el punto justo, el punto caramelo, porque aquí es donde este Dios, si nosotros tenemos el corazón correcto, este Dios se nos empieza a revelar. Sus perfecciones, sus atributos. Yo tengo que saber esto que estamos estudiando en este tiempo, por la gracia de Dios, porque Él nos va guiando para que le conozcamos. Estamos conociendo sus atributos y debemos entender que estos atributos, todos los atributos que estamos viendo, actúan al mismo tiempo en nuestro Dios. Y no se excluyen entre sí. No es que cuando Dios es amor, desecha la ira. Y después otro día se pone el traje de la ira y ya no tiene amor. No, Dios no funciona así. Todos los atributos funcionan al mismo tiempo. La ira de Dios funciona al mismo tiempo que Dios es amor, y al mismo tiempo que Dios es paciente, y al mismo tiempo que Dios tiene gracia. Todo funciona al mismo tiempo. Y además estos atributos se complementan. Por el hecho de que Dios es amor, es que Él no se puede mantener indiferente al pecado. Confundimos que como Dios es amor, bueno, no me va a decir nada que pequé. Y pensamos que Dios es así. Pensamos que Dios piensa de esa manera. Amados, toda persona que ama la verdad también posee ira. Y mírese usted, si usted es una persona que ama de verdad, entonces usted es una persona que va a experimentar ira.
¿Cómo, pastor? Si la Biblia dice que, sí, dice que airaos, pero no pequéis. Te vas a airar, te vas a enojar. Lo que está tratando de enseñarnos la Biblia es que si yo amo, al mismo tiempo, si es verdad que yo amo, voy a experimentar la ira. Es imposible amar sin que la ira se haga presente en nuestras vidas. No existe un amor así que no tiene enojo. Si alguna vez una mujer experimentó que otra mujer le quiera quitar el marido, o un marido que experimentó que otro hombre le quiera quitar la mujer, dígame qué experimentó por dentro. Seguramente ira, seguramente enojo. Sincérese con usted mismo, sincerémonos como hijos de Dios en esta mañana. Si alguna vez alguien le robó, lo asaltaron a mano armada, ¿qué sintió usted cuando le tocaron sus cosas que usted cuida, ama y se ganó con sacrificio? Y decimos que no sentimos ira, hermano. Ahora vamos a ir profundizando un poquito más en esto. Y quiero poner algunos ejemplos. ¿Cuántos aman la Argentina? Mire, yo amo a Argentina. Yo realmente me he dado cuenta que amo a Argentina y amo a su gente. Entonces, cuando nosotros vemos a los políticos perversos que desfalcan el país, que se roban todo, que aprueban leyes inmorales, que van destruyendo la sociedad. A ver, si yo amo a mi país, hermano, yo voy a tener una ira por lo que está pasando. Si yo no siento nada por eso, entonces yo soy un indiferente. Y ser indiferente no es otra cosa que odio disfrazado o disimulado. Cuando yo soy indiferente a algo, yo realmente no amo a eso que le soy indiferente. A ver, ¿cuántos dicen que aman a los niños? Oye, yo sí, cómo me gustan los niños. Yo amo a los niños. Y cuando usted ve que se aprueba una ley del aborto, cuando usted ve que hay pedofilia, que hay redes de pornografía infantil, que niños son abusados desde chiquititos, si usted no siente ira por eso, yo tengo toda la autoridad por la Escritura de decirle, usted no ama a los niños. No podemos ver lo que pasa en este mundo. Yo por eso decía hace algunas predicaciones atrás, si a usted no le angustia en el mundo en el que vive, tenemos un problema. Hay una cierta angustia, una cierta tristeza, una cierta bronca que tenemos por lo que vemos en este mundo. Y eso es porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Porque Dios nos creó con la capacidad de aborrecer, con la capacidad de airarnos. Por eso te dice, aborrece el pecado, aborrece lo malo. No te deleites con los que viven así, de forma inmoral, no te rías de eso. Fuimos diseñados por Dios para esto. Y eso está en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si no sabemos lo que es la ira, entonces no amamos, hermanos, porque el que ama conoce la ira. Pero este es el verdadero Dios. Este no es el Dios del liberalismo, de las iglesias que son todo amor. Y Dios es amor, hermano. Y sí, lo que pasa es que estoy en adulterio, pero Dios es amor, ya Dios lo va. No, se ha perdido en las iglesias la confrontación al pecado, la disciplina y muchas otras cosas más que tenemos que recuperar. Pero la cultura general, ¿qué va haciendo? Va diluyendo el evangelio, porque se ha formado un Dios. Y si en esta iglesia se confronta el pecado, me voy a otra donde no me digan nada. Ahí depende de cómo vamos a vivir nosotros, qué determinación usted toma o de cómo usted quiere vivir su cristianismo. ¿Usted quiere un evangelio liberal donde nadie le diga nada? ¿O usted quiere un lugar donde, porque lo aman, lo exhortan? ¿Se da cuenta que la ira y el amor van de la mano? Y si no, experiméntelo usted con sus hijos. Si usted ve que su hijo se está yendo por un camino que no es el correcto, si usted lo ama, usted lo va a estorbar. Usted lo va a molestar para que no vaya por ese camino. Usted va a pelear. No, yo no le digo nada porque no quiero que haya una discusión en la cena esta noche. Usted no ama. Si usted no estorba el pecado de sus hijos, usted no ama. Por eso es que necesitamos conocer esto. Y que a veces te enseñaron que enojarte es pecado. Eso es porque te enseñaron mal el evangelio. Ahora resulta que nadie se puede enojar. Ahora resulta que si el pastor pone mala cara, ya es un gruñón. No, hermano, pero todo, así como usted se pone en su casa, yo me pongo en la iglesia. Tenemos la capacidad de airarnos, de enojarnos, pero todo ya lo vamos a ir viendo con todas sus acepciones, porque yo sé todas las preguntas que van saliendo en la cabeza mientras yo voy hablando. Denme paciencia, porque yo quisiera decirle todo junto, pero no se puede. Tenemos que decir que la ira de Dios es una ira santa, no es una ira pecaminosa, es una ira llena de paciencia.
Si no, observe, váyase por unos instantes al Edén. Váyase al huerto del Edén. Le dijo, el día que comas de ese árbol te mueres. ¿Qué es lo que veo yo desde el Edén hasta nuestros días? Paciencia de Dios. Paciencia. Lo hemos dicho y lo vamos a enseñar siempre. Dios debió haber extinguido al hombre allí en el Edén. Se lo había dicho, te mueres, comes de ese fruto y te mueres. Pero su paciencia, está claro que Dios experimentó salió a manifestar esa ira que tiene el Señor, o que es Él, porque Él no tiene, es. Entonces cuando se manifiesta su ira, pero fíjese cómo juntamente aparece la paciencia y aparece la gracia, que ahí comienza a hablar de un Mesías en el mismo huerto del Edén. Fíjese cómo es la ira de Dios, diferente a la ira que nosotros a veces manifestamos, esa ira carnal, que cuando nos enojamos hacemos daño, dañamos mal. Por eso dice Pablo que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, pero la ira que Dios santa puede poner en nosotros cuando Dios se manifiesta por su Espíritu es otra cosa. No es lo mismo enojarse egoístamente porque alguien me hizo algo que enojarse porque, como le pasaba a los profetas, el mismo celo de Dios estaba en ellos, como dijo Elías. Un celo de Jehová ha llenado mi interior al ver a Acab, a ver a Jezabel, a ver cómo están destruyendo nuestra nación de Israel. Se llenaba de una ira, pero eso no era la ira humana, era una ira santa. Era un vivo celo de Jehová que operaba y que opera en usted y en mí. Y que tenemos que saber discernir cuando opera la ira santa de Dios y cuando opera la ira carnal, que es la misma que opera en el diablo. La ira de Dios es una ira llena de paciencia. No es cólera, no es bronca, no es la marcha de la bronca, bronca, no, esa es la bronca humana. Es una bronca que hace daño. La ira de Dios no es odio descontrolado, es una ira controlada y perfecta. De hecho, su ira se está manifestando hoy sobre la tierra, pero también ha agendado en su agenda. Dios dice, hay un día donde yo voy a consumar mi ira. ¿Nunca le pasó con su hijo? Ya va a ver cuando lleguemos a la casa. Claro, no se va a enojar ahí. Cuando lleguemos a la casa, usted está agendando la ira. Usted dice, no me voy a enojar acá, pero para que lleguemos a la casa. Eso hizo Dios. Agendó su ira. Hay un día donde Él va a consumar su ira. En otras palabras, le ha dicho a la raza humana, ya van a ver cuando vengan las 7 copas. Ahora, haced lo que quieran, hagan lo que quieran, pero ya van a ver cuando yo derrame las 7 copas de ira. Dios no es un Dios reactivo, por eso dice la Biblia que es tardo para la ira. Se aira, pero es tardo para la ira. Él trata de que el hombre se arrepienta. Porque si usted va con su hijo y usted le dijo, ya va a ver cuando lleguemos a la casa, y en el camino su hijo le dice, mamá, me equivoqué. A usted se le irrita el corazón y le dice, está bien, listo, llegamos a la casa, no te va a pasar nada. ¿Pero por qué? Que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos van conociendo un poquito más al Señor? Las Escrituras nos exhortan a temer a Dios, pero nosotros no podemos temer a Dios si no conocemos sus atributos. Por eso estamos viendo esto. Esto no es un tema que se le ocurrió al pastor o a los líderes para... No. Tenemos que conocer más a Dios. Y estamos conociendo más a Dios. Hemos sacado la lupa de usted, del hombre, de la carne, de lo humano, para ponerla en Dios. Porque a usted lo que le conviene es conocer a Dios, no conocerse usted. No estar pensando en usted en qué Dios me va a dar hoy día. Fíjese lo que es la religión liberal de hoy en día. Hoy el Señor tiene una palabra para ti. Hoy el Señor va a hacer algo en tu vida. Hoy el Señor... Sí, yo entiendo, pero no podemos hacer del Evangelio el centro al ser humano. Él es todo. Y nosotros recibiremos por su gracia y por su misericordia, como Él ha prometido, las cosas que necesitamos. Pero también nos va a dar conforme a lo que necesitamos y no conforme a lo que nosotros queremos. Porque esto no se trata de niños caprichosos que le están pidiendo a Dios esto y que Dios se lo dé. No, se trata de que Dios te va a dar lo que Él considera que usted necesita. Así que nos conviene ponernos al tono con Dios para saber, entender qué necesito y poder descartar los caprichos que nosotros tenemos. Muchas veces nos comportamos con caprichos delante de nuestro Dios.
Entonces necesitamos entender estos atributos. Entonces, fíjese, Dios es santo y Dios es justo. Un Dios santo, un Dios justo. Recuerde lo que era un Dios justo. Era un Dios que procede rectamente siempre. Y es un Dios de amor. Es santo, es justo y es amor. Y por causa de esas tres cosas es que Él tiene que ejecutar el pecado. Lo tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque es amor. Porque así como cuando usted reta a su hijo, Él también tiene que corregir al hombre. Entonces Él es amor, Él es justo, Él es santo, pero también ejecuta el pecado. Pero al mismo tiempo que ejecuta todo pecado, es paciente. Fíjese cómo todo opera junto. Dios no deja de ser paciente cuando está enojado. Aparece su paciencia. Y también dice que es grande en misericordia y por eso ha derramado gracia. Claro, usted haga la tarea. Cada una de estas palabritas usted las tiene que tener definidas para que cuando yo estoy hablando usted entienda lo que yo estoy diciendo. Si no entiende lo que es justicia, usted va a escuchar justicia y no va a saber qué. O paciencia, ¿ve? Algunas cosas tenemos alguna idea, pero usted tiene que definir rápido. Cuando yo diga misericordia, ¿qué es misericordia? Lo hemos dicho. ¿Quién se acuerda acá qué es la misericordia de Dios? Es un corazón inclinado a la miseria de una persona que está bajo de mí. Entonces la misericordia. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Su corazón se compadeció de nuestra miseria humana. Y es por eso que nos dio a Jesucristo, su Hijo. Fíjate, ya aparece la gracia. La gracia es un regalo, es un favor inmerecido. Usted recibió al Hijo de Dios y usted no se lo merecía. Por eso es tan importante que vayamos armando este rompecabezas. Siempre nosotros le demandamos a Dios justicia. ¿Cuántos le han dicho, Señor, haceme justicia? Hace justicia, Dios. Y ahí es donde empezamos a derrapar nosotros. Porque no entendemos lo que es la justicia de Dios. Y como no entendemos la justicia, le pedimos a Dios justicia. Ahora fíjese, cuando usted peca, ¿usted pide justicia? ¿Verdad que no? ¿Qué pide usted cuando usted peca? Misericordia. Entonces, ¿por qué cuando alguien peca con usted, usted pide justicia? Ah, mira lo que me hizo Alfredo. Señor, haz justicia. Consejo, nunca pida justicia porque la puede recibir. ¿Qué es la justicia? Todo lo que venimos diciendo. Definición. ¿Qué era justicia? Y es ejecutar todo tipo de pecado. El proceder recto de Dios. Y como Dios es recto, ejecuta el pecado. Así que cuando usted pide justicia, lo que usted está pidiendo es que se ejecute el pecado. Siempre lo pedimos para otros, pero nunca lo pedimos para nosotros. Cuando pecamos nosotros, pedimos gracia, misericordia. Señor, tené paciencia. Voy a cambiar. Teneme paciencia. ¿Cuánto le han pedido paciencia? Yo le pido paciencia al Señor. Digo, Señor, ya voy a cambiar. Ya voy a cambiar. Y le pido paciencia y le digo, pará, porque yo sé lo que es Dios con sus hijos. Y Él nos ha dicho, fíjese cómo nos ha dicho, humillate. Porque si no te humillas vos, te voy a tener que humillar yo. Es un padre hablándole al hijo. Entonces, si usted aprende a humillarse, no va a tener que venir Dios a humillarte. Ahora, cuando Él nos humilla, hermano, es muy doloroso. Por eso Él dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Ahora dice que aquel que se enorgullece, Dios lo abate. Entonces somos quebrantados porque no nos quisimos humillar nosotros de nuestra propia voluntad. Fíjese los dolores que nos podríamos ahorrar si nos empezamos a humillar nosotros. Supongamos que Yara me hizo algo, o yo le hice algo a Yara, Yara está mal, y yo me tengo que ir a humillar y decirle, perdóname. Claro, es que es humillante, pero de eso se trata. Ir a pedir perdón, ir a arreglar las cuentas, y a veces como estamos tan orgullosos, Señor, teneme paciencia. Pero bueno, esto es algo que vivimos todos los días. Vivimos en esto, y hermano, y lo que tenemos que hacer es escuchar el consejo y ver a Dios en esto que estamos estudiando. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que no conoce a Dios. El hombre piensa que la justicia y el amor no pueden estar juntos. Son incompatibles según el hombre de esta tierra. Y eso es ignorar a Dios. Y es por eso que la mayoría de los seres humanos no sabe juzgar en una situación familiar, en una situación de la iglesia. No saben arreglar las cosas porque no conocen al Dios que tienen.
Entonces, cuando usted aprende a conocer a ese Dios que tiene, esto va a traer hasta una salud psicológica y emocional sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe la gente que está mal? ¿Por qué? Porque no conoce, no sabe cómo arreglar estos asuntos. Hay personas que están mal, que están tristes, que están depresivas, que no saben qué le pasa en su vida. El tema es que no conocen a Dios. No saben cómo es la gracia, no saben cómo es la misericordia, no saben cuál es la paciencia, no saben respetar, no saben nada. Ellos viven, respiran, comen, van a la iglesia, leen su Biblia, pero no actúan, no se comportan conforme al Dios que tienen. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Ustedes imítenme como yo imito a Dios. Nunca Pablo dijo, imítenme a mí, que yo soy el ejemplo de ustedes. No, dice, imítenme a mí de cómo yo imito a Dios. En otras palabras, imiten a Dios. Vean a su Padre Celestial, aprendan cómo es el Padre Celestial y copien, imiten. Así funciona nuestra vida. Como ya vimos, no se puede tener amor sin ira. Apréndase esto. No puedo tener amor sin ira. Y no se puede tener amor sin justicia. El amor indefectiblemente nos va a llevar a molestarnos, nos va a llevar a importunar a otros. Pablo sufría este asunto. A Pablo los corintios no lo querían a Pablo porque Pablo les decía la verdad. Pablo los exhortaba, Pablo los retaba, Pablo les mandaba cartas, Pablo les decía, ustedes están equivocados en esto, ustedes están equivocados en esto otro. Y Pablo sufría eso, pero eso es lo que sufre todo líder en esta tierra. ¿Cuántos acá quieren ser líderes de lo que administran? Porque acá todos administran cosas. Una familia, hijos, un negocio, no sé, una empresa. Lo que usted administre. Usted es responsable de lo que administra. Y usted lidera eso que administra. Mire lo que dice 2 de Corintios 12:15. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuántos han castigado a sus hijos y sus hijos dicen, mamá, sos mala, no te quiero, mamá? Eso dicen los niños. Nos pasa a los pastores cuando le decimos a la gente, estás mal, estás equivocado, estás pecando. Oh, no, el pastor este no me gusta, voy a buscar otra iglesia. Eso es lo que pasa. ¿Qué dice Pablo? Aunque amándolos más, yo sea amado menos, no por eso voy a dejar de decirte lo que te tengo que decir. Y ya agarramos, no, pero ¿viste cómo lo dijo? No, el orgullo es tan grande que no nos gusta, siempre vamos a encontrar el pelo en la leche para no recibir la exhortación que nos están diciendo. Sí, tiene razón, pero mira cómo me lo está diciendo. Hermano, reciba la exhortación, reciba la verdad, reciba la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortar, corregir, estorbar, importunar a los hijos, importunar a los discípulos. No le voy a decir nada a este discípulo, no voy a hacer cosas que se me vaya. A mí una vez una persona que yo estaba discipulando, el del antiguo no me gusta, es un Dios, yo lo veo muy malo. Así nos han dicho, ministrando en una casa. Esa persona no entendió lo que pasó en la cruz. Amados, yo se lo dije recién, lo vuelvo a repetir, Dios no cambia. Dios es inmutable, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. No ha cambiado, Dios no evoluciona, Dios no involuciona. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. No dijo un día voy a cambiar, ya van a ver que cuando empiece el Nuevo Testamento yo voy a ser más bueno. Dios nunca dijo eso. Yo soy el mismo Dios, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio, porque si yo cambiara y dejara de tener paciencia, yo hubiera consumido a todo Israel. Porque no cambio, porque soy paciente. Desde que ustedes pecaron en el Edén hasta hoy he sido paciente y voy a seguir siendo paciente. Entonces, ¿por qué piensan algunos que el Dios del Nuevo Pacto es distinto al del Antiguo Testamento? Esto tenemos que irnos a la cruz y nos vamos a ir unos minutitos a la cruz, porque la cruz nos explica esto que a veces algunos se confunden. Mire lo que dijimos recién, Dios es amor, y un Dios de amor que ama es un Dios justo. Si soy un Dios de amor, siempre voy a proceder rectamente. Si soy un Dios de amor, soy un Dios justo, que debe ejercer su justicia. Y su justicia le dice que tiene que ejecutar todo pecado, todo mal
tiene que ser ejecutado por Dios. La santidad de Dios no es compatible con el pecado. Todo pecado tiene que ser ejecutado por Dios. Por eso es lo que vimos al principio. La ira de Dios se está permanentemente desatando sobre este mundo y se va a terminar consumando en el día de las 7 copas, pero la ira de Dios se está derramando actualmente. Entonces tiene que ejecutar todo pecado y todo mal. Y como vimos, la ira de Dios se revela o se derrama sobre los hombres. Y si todo se quedara allí, mi hermano, bueno, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, porque es un Dios de amor, tiene que ejecutar el pecado. Y si todo quedara allí, desaparece la raza humana. Directamente tendría que haber aniquilado, extinguido a la raza humana. Entonces su creación desaparecería y se perdería para siempre. Pero primero Él escogió algo. Fíjese en su paciencia. ¿Qué hizo Él? Porque Dios, que es conocedor de todas las cosas, escogió a un pueblo. ¿Cuándo escogió ese pueblo? Usted lo sabe. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán peca en el huerto del Edén, no lo toma por sorpresa a Dios. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero cuando Adán peca, Él ya había escogido su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía a los escogidos en su mente, los había predestinado. ¿Cuántos me están siguiendo? Estamos hablando cosas de que hemos hablado todos estos domingos atrás. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Escogió a su pueblo. Y es por eso que también buscó a alguien para que le sea propicio a su pueblo. Alguien que fuese la propiciación por nuestros pecados. No se me aburra, mi hermano. Esto es, si usted lo entiende, va a ser lo más maravilloso que usted va a poder entender mientras esté parado en esta tierra. Esto es lo más sublime. Esto es lo más alto a lo que el hombre se puede dedicar en la vida. Entonces vamos a 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. A ver, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjese, el Dios paciente, el Dios que ejecuta el pecado, el Dios que es amor. Cuando el hombre pecó, tenía preparado sus escogidos, su pueblo, pero también tenía preparado a la segunda persona de la Trinidad para enviarla a hacer propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Que nos sea propicio, que pague por nosotros. Eso es el plan de un Dios de amor, pero de un Dios que ejecuta todo tipo de pecado. Entonces, mi hermano, el Dios que ejecuta el pecado, ejecutó el pecado. Dios no pasó por alto los pecados de la humanidad. Ejecutó el pecado, solamente que lo ejecutó en Jesucristo. ¿Pero por qué? Si ya pagó Jesucristo por todos los pecados de los hombres, ¿por qué todavía se sigue derramando la ira de Dios? ¿Y por qué hay unas 7 copas de ira? Porque, mi hermano, esto es lo que delata que Él murió solo por sus escogidos. Porque si hubiera muerto por todos los hombres, no habría más falta, más juicio, porque ya todo lo pagó Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos expiación limitada? Él murió por sus escogidos. Fíjese cómo cuando usted estudia la Escritura las cosas van saltando, se van acomodando, todo empieza a tener sentido. Entonces Él derramó su ira, la ira por el pecado de los escogidos, de aquellos que Él había escogido, para que Él absorbiera la ira de Dios por nosotros, sus escogidos. Es por eso que usted y yo no recibimos la ira por el pecado que cometimos en el huerto del Edén. ¿Cuántos están celebrando la salvación? Esa es la salvación. Usted no va a experimentar las 7 copas de ira. Usted no va a experimentar la ira por el pecado. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó por tu pecado. Ese Dios de ira también es un Dios de gracia, que por gracia nos regaló ese perdón. Fíjese cómo es paciente, cómo es amoroso, cómo es justo. Fíjese cómo tiene ira, pero todo al mismo tiempo. No es una cosa que ahora tiene ira y dejó de ser amoroso. No, es todo operando a favor nuestro. Dios derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo. Así que la cruz es la mayor manifestación del amor, de la gracia, de la justicia y de la ira de Dios. Usted mira la cruz y usted ve todo allí. Ve el amor de Dios, pero también ve la gracia, pero también ve la justicia, porque se está ejecutando el pecado. Y hoy a los hijos
nos ha librado de esa ira que le mencioné recién, pero no nos ha librado ¿de qué? De su justicia y responsabilidad como Padre que Él tiene con nosotros. Fuimos librados de la ira venidera, que es lo que dice la Escritura, pero no nos ha librado de la responsabilidad de que Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y como Él es mi Padre y yo soy su Hijo, Él me sigue educando. ¿Cuántos me están entendiendo? Él me sigue educando. No es que ya está listo, ya está, bueno, porque ya pagó Jesucristo, yo ahora puedo hacer lo que se me da la gana. No, Él te está educando porque Él ha prometido que te va a hacer llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo, hasta la estatura del varón perfecto. Por eso es que Él está trabajando con tu vida y con tu alma. Así que lejos de decir, bueno, ya a mí la ira no me toca, sí, pero tenemos a un Padre que está trabajando en nosotros y ese Padre se enoja, ese Padre disciplina, ese Padre nos reta, ese Padre nos exhorta. Vamos a Hebreos 12:5. Dice, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchos de ustedes, yo, nosotros, estamos seguramente pasando por alguna situación dolorosa. Usted no es un bastardo, usted es un hijo de Dios. Si usted ha creído, usted tiene un Padre celestial. Así que nada de lo que a usted le está pasando actualmente está fuera de la órbita o del radar de su Padre celestial. No, a usted no le pasó porque justo esa persona le hizo daño, justo ese auto le chocó el suyo, justo se le quemó el asado. No, no es justo, eso no es casualidad. Usted está viviendo todo lo que Dios ha preordenado desde antes de la fundación del mundo, por lo que usted tiene que pasar. Es por eso que predicamos el otro día el contentamiento. Usted tiene que aprender a contentarse cualquiera sea su situación, porque usted todas las cosas le ayudan a bien, porque usted ha sido llamado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Eso es lo que nos está pasando. Así que usted no se enoje con Dios, excepto que sea un refunfuñón malcriado. Usted no se puede estar enojando con Dios. O sea, enojarse con Dios, hermano, es incredulidad. Es no creerle. ¿Y sabe qué es eso? No creerle a Dios es que tengo que morir a mi propia voluntad. Porque una persona que no entiende a Dios, que se enoja con Dios, que no cree lo que Dios le está diciendo, es porque está poniendo su voluntad por sobre la voluntad de Dios. Y no hay mayor orgullo que eso. Y fíjese, eso es los orgullosos y los indoctos y los que no conocen a ¿por qué Dios? Si Dios existiera, ¿por qué hay inundaciones en Nueva Orleans? ¿Y por qué se mueren los niños en el África? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y nos preguntamos porque no conocemos a Dios. Pero cuando usted empieza a entender que la ira de Dios se está desatando todos los días sobre toda impiedad de los hombres, entonces usted va a empezar a entender el Evangelio. Y usted y yo vamos a ser transformados por dentro y vamos a empezar a dar gracia y nos vamos a dejar de enojar con Dios como niños malcriados. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, esta disciplina es una justicia que viene por amor complaciente, no por amor benevolente. Es el amor que el Padre le tiene al Hijo. Por eso al Hijo lo quebrantó y a vos también te puede quebrantar. Le plació al Padre quebrantar a su Hijo, Jesucristo en la cruz. Y Pablo dice, y yo sufro las aflicciones que falta por causa del propósito de Dios. ¿Se da cuenta? Que Dios es tu Padre celestial y que usted, aunque su papá lo abandonó, su mamá lo abandonó, si usted no tuvo quien lo criara, usted no tiene excusa. Usted lo que tiene que hacer hoy es decirle, Señor, yo te acepto como mi Padre, dejo de refunfuñar, dejo de enojarme con la gente, dejo de enojarme con las situaciones y voy a tomar el compromiso de meditar lo que el pastor está predicando, a ver si te puedo conocer mejor. De eso se trata. Entonces, Él a nosotros no nos ha entregado nuestras concupiscencias. Él nos ha dado la mente de Cristo. A los impíos incrédulos los entregó a su mente reprobada. Pero a nosotros, que aún tenemos una mente reprobada, también nos dio la mente de Cristo. Así que a usted y a mí nos conviene que empezar a leer la Escritura, renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Hebreos 12:8 al 11.
Pero si se te deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no son hijos. Lo peor que me puede pasar a mí es que Dios no me discipline. Si yo llego a vivir todos los días y nunca Dios me permite pasar por ninguna circunstancia, y yo nunca sufro nada, y a mí Dios... Porque así viven algunos impíos, usted fíjese, los impíos, les sonríe la vida, nunca les pasa nada, no se enferman, tienen plata, son millonarios, pero ustedes son hijos, ustedes tienen padre. Y Dios, como eres hijo, no te va a dejar sin disciplina. Eso es lo que nos está diciendo el autor a la carta a los Hebreos. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, claro. Yo cuando el padre me disciplina, hermano, es doloroso porque sabe dónde hacerte doler. O usted cuando su hijo se porta mal y su hijo, no sé, le gusta ir a fútbol, usted no, bueno, está bien, te voy a quitar la aceituna. No, usted le quita fútbol, te le va a quitar lo que le duele. Nada más que nosotros queremos que nos quiten la aceituna. No, Dios sabe disciplinarnos, es padre. Y te va a hacer doler donde más te duele. Y nos aprieta donde nos tiene que apretar. Entonces no parece una causa de gozo, sino de tristeza. ¿Qué pasa cuando el padre te disciplina? Te pones triste, pasas por tristeza, te vas a tu cama, lloramos, no queremos salir, estamos tristes, hay una tristeza en lo que nos invade el interior. A ver cuántos hijos, si eres hijo, sabes lo que te estoy hablando. Y te sientes entristecido y decís, Señor, no entiendo por qué. Y claro, te tienes que dar cuenta que es el pecado que Dios te quiere sacar, porque lo que está haciendo es la ira del Padre manifestándose contra toda impiedad que nosotros, aunque seamos hijos, cometemos contra los demás o contra Él. Ninguna disciplina parece, es tristeza, pero después, diga conmigo iglesia, pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y mire, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que Dios hasta me avisa que me va a quebrantar. Me parece que no estás haciendo bien las cosas, es que algo estoy haciendo que está mal y yo no me doy cuenta. O sí sabemos, pero estamos ¿a qué? Acomodados en la gracia, abusando de la gracia de Dios, como no nos cae el rayo, como Dios en el momento no nos dice las cosas, y Él está siendo paciente para que usted y yo nos arrepintamos. Pero nosotros, como no leemos la Biblia, no oramos, no tenemos comunión, no nos damos cuenta cuál es el pecado o cuál es el desorden que tenemos en nuestra vida. Porque no hace falta que sea un pecado de inmoralidad. Pueden haber desórdenes en la vida. Ser gente desordenada, ¿en qué? En las finanzas, ser desordenados en la casa, ser desordenados en el matrimonio, ser desordenados con los hijos. Somos desordenados, no pagamos, no cumplimos. Entonces dice que la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Así que toda esta aflicción viene para que usted sea perfeccionado y usted y yo participemos de la santidad del Señor. Ahora, fíjese la diferencia entre la ira de Dios y la nuestra. Cuando nosotros nos enojamos, estamos en un solo canal, estamos enojados y punto. Por eso decimos cosas que no tenemos que decir. Nos enojamos y decimos lo que no tenemos que decir, hacemos cosas que no tenemos que hacer y pensamos cosas que no tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Y justificamos nuestro accionar porque estoy enojado, porque me hicieron enojar. Pero fíjese cómo Dios es diferente. Dios es perfecto y es todo al mismo tiempo. Él es ira, Él es gracia, Él es amor, pero Él es justo al mismo tiempo. Se enciende su ira, pero al mismo tiempo aparece el amor. Al mismo tiempo Él es paciente, al mismo tiempo Él es todo sabiduría. Sabe cómo ejecutar, manifestar su justicia. Él es 3 veces santo. Él es justo y es bueno para siempre. Por eso cuando David pecó, ¿qué le dijo? A ver, elegí entre estos 3 castigos. ¿Y qué eligió David? Antes de caer en mis enemigos, antes de caer en esto, prefiero caer en las manos de mi Dios, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Se da cuenta que David sí conocía a Dios? Otro hubiera dicho, no, bueno, una mortandad, que se muera medio pueblo, porque esa era una de las opciones. Pero él amaba a su pueblo. Como usted tiene que amar a su iglesia, como usted tiene que amar a sus hermanos, porque es un mandato y es una orden de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tienes un problema con alguien? Ve y arregla ese problema, no seas más rebelde. Yo soy el mensajero, no maten al mensajero. Yo soy el que les traigo el mensaje, porque algunos se enojan con el pastor. Gran necedad enojarse con el pastor. Yo les vengo a decir lo que Dios dice. Arregla tus cuentas con la gente. La ira de Dios no es
una rabia ciega, así como los hombres cuando se enojan. Veo que se enojan ahora y rompen todo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que te salvó. Ese es el Dios que tienes que conocer. Entonces Dios es nuestra autoridad máxima. Ahora yo te hago esa pregunta. ¿Dios es tu autoridad máxima? La Biblia dice que Él debe o debiera ser nuestra autoridad máxima. Observe nuestro país, Argentina, un país republicano. Está dividido en 3 poderes para que se evite la corrupción. Por eso hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, ¿no? Eso está diseñado así en un sistema presidencialista. ¿Para qué? Para evitar la corrupción. Por eso ya no vivimos las monarquías. Ya prácticamente no hay monarquías en el mundo. Porque donde hay un solo hombre se corrompe y sonó la nación y se cae todo a pedazos. Pero Dios no es como nosotros. Dios, estoy hablando de la perfección de Dios. Dios es los 3 poderes al mismo tiempo. Dios es el ejecutivo, Dios es el legislativo y Dios es el judicial. Vamos a Isaías 33:22. Dice, porque Jehová es nuestro juez. ¿Qué significa eso? Es el que interpreta las leyes, el que las hace cumplir o el que las invalida. En otras palabras, Él te revela sus leyes. Eso es lo que hace el juez. Dios es nuestro juez. No, Dios es un viejito de barba blanca que está en el cielo y que es más bueno que... No es así. Dios es el juez. Dios es el legislador, es el que hace o deroga las leyes. En otras palabras, Él dice cómo tienes que vivir. No es que usted vive como usted quiere, no, Él dice cómo tienes que vivir. Y aparte Él es el ejecutivo, Él es el rey. Fíjese, en nuestro país, en el ejecutivo hay una sola persona, es el presidente. En esta época es Fernández. Ese es el ejecutivo, es un poder unipersonal, es el que administra y ejecuta las leyes a favor del reino. En otras palabras, Él disciplina y hace cumplir. Por eso el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas. Todo eso es Dios para nosotros. Pero Dios encima tiene un título más. Él es nuestro Salvador. Él sabe que esa ley usted no la va a poder cumplir perfectamente. Él sabe que usted va a fallar. Él sabe que vamos a equivocarnos en nuestro caminar. Entonces Él también no solamente es el que te dice cómo tienes que vivir, el que te revela las leyes y el que te disciplina y hace cumplir las leyes, sino que también es el que paga por vos en el caso de que tú no las cumplas. Es imposible entender el Evangelio si no conocemos la ira de Dios. Si usted tiene un Dios sin ira, usted no conoce a Dios, usted tiene un ídolo. Es imposible. Y nunca vamos a entender el amor y la bondad de Dios si no hacemos este contraste. Entonces tenemos que hablar de la ira, porque cuando hablamos de la ira, ¿sabe lo que? La ira es el fondo negro. Y es la única manera de hacer resaltar la gracia, de hacer resaltar el amor de Dios, de hacer resaltar la bondad de Dios. Si nosotros no explicamos todo esto, nunca veríamos la paciencia de Dios. No la disfrutaríamos, no la entenderíamos, no la podíamos discernir. Pero mire la paciencia que Dios nos ha tenido como raza del día de hoy. Y usted y yo, que somos los privilegiados, a nosotros nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que yo siempre lo digo desde que estábamos en el otro auditorio? ¿Por qué estamos nosotros aquí y el vecino no está acá? Porque usted fue escogido. Porque a usted lo escogieron, porque a usted lo predestinaron, porque a usted lo amaron, porque a usted lo llamaron. ¿No le dan ganas de levantar las manos y decir gracias, Señor? Gracias. Diga esto, Señor, seguramente yo soy el que está equivocado. No entiendo lo que me está pasando. ¿Por qué le pasó a Job? Job no entendía a Dios y discutió ahí con Dios y con los amigos. Porque cuando pasamos por momentos muy duros, muy difíciles, yo sé lo que es un alma porque tengo una. Y no por ser pastor me la sé toda. Yo también paso por aflicciones y Dios es mi Padre y Dios me disciplina, así como lo está haciendo con usted. Pero si hay algo que yo siempre le dije al Señor: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero vos seguramente tenés la razón. Y dije, como dijo el Señor Jesucristo: no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Porque si fuera a hacer la mía, yo elegiría otra cosa. Fíjese que Jesús hasta nos dejó esa oración por amor.
para que usted entienda qué le va a pasar a usted. Nunca vamos a saber cuán grande es el amor de Dios hasta que no sepamos cuánto Dios aborrece el pecado. Todo atributo debe afectar nuestras vidas. Todo lo que estamos estudiando tiene que transformar nuestras vidas, tiene que afectarnos directamente a nosotros, tiene que modificar nuestras conductas. Si no, te vas a quedar con la doctrina. No, sí, yo le puedo decir de memoria la seidad, ahora la ira de Dios y después el omnipresencia. Yo te la puedo decir todo de memoria, pero te tiene que afectar nuestras vidas. No nos podemos quedar con la doctrina, nos tiene que transformar. Por eso es importantísimo esto. Que esto lo sigamos haciendo como hacemos en la semana, que lo volvamos a estudiar, que lo volvamos a meditar. Entonces, algo que ya una vez se los dije, cómo lidiar con la ira, ¿no? Si es un inconverso, dejemos lugar a la ira de Dios, el Señor se vengará por nosotros. Y si es un hermano, perdone. ¿Sabe por qué usted tiene que perdonar a su hermano? Porque Jesús ya pagó por su hermano. Y usted no puede hacer pagar a su hermano otra vez el castigo que ya Jesucristo recibió por él. Fíjese la diferencia, ¿eh? Usted tiene todo el derecho de decir, este impío me está haciendo daño, Señor, hacete cargo. Esto es administración de la ira, ¿eh? La iglesia tiene que aprender a administrar la ira. Por eso la iglesia puede entregar personas en las manos de Satanás. Por eso la iglesia, Pedro le dijo, Ananías y Zafira están robándole al Señor, se mueren, y se murieron. Ese es el poder que tiene la iglesia. Pero no, imagínense una iglesia que no conoce la ira de Dios, que no conoce la gracia, que no conoce la misericordia. ¿Cómo vamos a poder ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como iglesia? Dice la Biblia que las iglesias tienen poder para orar por las autoridades, por los políticos, por los reyes. Pero ¿cómo? Si no maduramos, hermanos, si no conocemos a Dios, ¿qué vamos a andar hablando como címbalo que retiñe? Yéndole a decir al presidente que está en pecado y nosotros no sabemos ni qué es la ira de Dios. ¿Cuántos notan que tenemos que crecer y madurar? Eso es poder que se nos ha delegado. Por eso se le dijo a la iglesia, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Eso es autoridad de gobierno que tiene la iglesia. A la iglesia se le ha dado el poder de lidiar entre conflictos entre hermanos. Pero tenemos que conocer esto, conocer sus atributos. Nos va a permitir perdonar, apreciar la obra de Cristo, lidiar con la amargura, con el resentimiento. Hermanos, no sabemos lidiar el resentimiento porque no conocemos estos atributos que son necesarios para nuestra estabilidad emocional. ¿Cuándo te vas a bajar del caballo y le vas a decir, Señor, está bien, tú eres un Dios de misericordia, pero eres un Dios que eres amor, pero eres fuego consumidor? Me bajo del caballo, acepto que tú dirijas mi vida y que tú estás en control de todas las cosas y que no soy yo Dios, porque cuando yo quiero cambiar la realidad del mundo es porque yo me pongo en el lugar de Dios. Perdón, pero gente se va a morir. Dios se llevará gente, se llevará familiares. Hermano, usted no puede pelear contra eso. Él es el dador de la vida y Él es el que la quita. Y comúnmente la gente se enoja porque se le fue la abuelita, se le fue el papá, se le fue la mamá y se enojan con Dios. Dígame si hay algo más necio que un hombre enojado con Dios. ¿Cuándo te vas a bajar del caballo, iglesia? Y cuando le digo iglesia me estoy metiendo yo, yo soy la iglesia también. ¿Cuándo te vas a bajar del caballo? Y si dices, si te humillas, yo te exaltaré. Si te humillas, yo te exaltaré. Ahora, si te endureces, te voy a tener que quebrantar. Porque te guste o no te guste, te voy a llevar a la gloria. Vas a terminar en glorificación. Te voy a dar un nuevo cuerpo, vas a resucitar de los muertos y vas a vivir toda la eternidad conmigo. Y allá no puedes entrar sucio, manchado y rebelde. Te voy a tratar acá en la tierra. Dígame si no tenemos un Dios maravilloso. Eso es lo que predicamos de la preservación de los santos. Él nos va a preservar hasta el final. Y vamos a llegar, mi hermano, vamos a llegar. Así que ánimo. Vamos a llegar, vamos que estás corriendo bien. Solamente tienes que ajustar algunas clavijas. Estás corriendo bien. No menosprecie la iglesia. Usted se piensa que la iglesia le hace el auditorio. Usted se piensa que la iglesia le hace el dinero. Por favor, empiece a andar por lo que no se ve y deje de andar por lo que se ve. Hermano, cerrando ya, deje de pedir justicia porque la puede recibir. Yo tengo que saber que lo único que Dios nos debe a nosotros es justicia y no gracia. Él nos debe.
justicia. Él nos tendría que haber liquidado, Él nos tendría que haber matado. Pero nos ha perdonado la vida. ¿Por qué? Por su paciencia y por su gracia. Oye, yo quiero cerrar, tenemos que entender esto, hermano. Cuando nosotros somos conscientes de lo que merecemos, nunca más vamos a pedir justicia. Vamos a pedir misericordia para nosotros y para los demás. Me voy a dejar de enojar con el otro y voy a empezar a pedir misericordia. ¿Qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted se piensa que era un tontito, Esteban? No, ese la tenía clara. Por eso también se lo llevó rápido el Señor. Y a veces pensamos que los que se mueren es porque estaban en pecado. No, hay muchos que se han muerto porque se los ha llevado el Señor. Porque los quería tener con Él. Porque dijo, no es digno el mundo de esta persona que yo he trabajado en su corazón. Esta persona me la traigo para que esté conmigo. ¿Quién es usted para pelear y altercar contra el Señor? Empecemos a pedir misericordia para nosotros y para los demás. Jesús también dijo eso, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero mire, yo conocí una persona que le mataron a un familiar. Se lo mataron. Y esa persona decía, Dios no tendrá por inocente el culpable. Y Dios no va a tener por inocente el culpable. Tu juicio y tu justicia. Señor, hazme justicia. Usted no sabe cómo está esa persona. Que empezó a pedir justicia. Cuando lo que tendría que haber dicho, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió justicia. Y cuando tú pides justicia, también tú recibes justicia. Esos casos de la vida, y no piense quién es porque usted no los conoce, yo nomás lo conozco, son personas que a mí me sirven de proverbio, de enseñanza y de temor. Yo no quiero cometer ese error. Por eso Jesús, fíjese, Mateo 7:2, fíjese, porque con el juicio con que tú juzgas, serás juzgado, y con la medida con que tú mides, vas a ser medido. Entonces muchas veces hemos estado pidiendo justicia porque me hicieron esto, justicia porque me hicieron lo otro, y Dios dice, ¿querés justicia? Te voy a dar justicia. Pero el problema que tenés es que si vos pedís justicia, también hay justicia para vos. Porque con la medida con la que vos medís, vas a ser medido. La regla de oro. Como quieras que hagan los hombres contigo, haz tú con los hombres. Para ir cerrando, hay muchas personas que están asombradas con la ira de Dios que opera en el mundo. Cuando ven el hambre, las muertes, el dolor, el sufrimiento, los abusos, la maldad. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Usted y yo no podemos perder el tiempo preguntando sobre la ira de Dios. Nosotros tenemos que gastar nuestra vida preguntándonos sobre la gracia de Dios. Porque no es ¿por qué me pasó esto? La pregunta es ¿por qué no te tiene que pasar? ¿Por qué Dios permite esto en el mundo? ¿Por qué no lo va a permitir si el mundo está bajo juicio? Si el hombre es reo de muerte, la humanidad es rea de muerte, tendría que haber muerto en el Edén. ¿Sabe cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? No es porque mi familiar no se convierte, es porque me salvó a mí. Señor, cuánta gracia que me salvaste a mí, me llamaste. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Pregunte más por la gracia que por la justicia. No es porque, Señor, permites esto en el mundo, es por qué me libraste a mí y a los otros no. Y ahí póngase el himno Sublime Gracia y póngase a adorar al Señor. El único peligro que tiene la gracia, porque la gracia tiene un peligro, y es que usted se acostumbre a la gracia. Ese es el peligro más grande de la gracia. Nos acostumbramos a la gracia y pasa el tiempo y ya creemos que Dios nos debe la gracia. Nosotros creemos que merecemos toda cosa buena que Dios nos ha dado y en realidad, al haber puesto su justicia e ira de fondo, ahora podemos ver con mayor claridad que Él ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido favor inmerecido con nosotros. Todo lo que usted tiene no se lo merece. ¿O usted se piensa que yo me merecía el privilegio de que Dios me llamara a predicar el Evangelio? No, no me lo merezco, no estoy aquí. Por eso dice la palabra que lo vil y menospreciado escogió Dios. Todos nosotros somos lo vil y menospreciado. Pero yo prefiero comer pan y té con nosotros que un manjar con los reyes de la tierra que aborrecen a Dios y que están en contra de todos sus designios. Hermanos, ese es el consejo bíblico. Entonces, mi hermano, cuando te hagan mal, cuando te miren mal, cuando te saluden, no te saluden para tu cumpleaños, cuando no te reconozca nadie, cuando te abandonen o te rechacen. Ahí están todas las heridas de los corazones del mundo. Y sobre todo los cristianos. Me rechazaron, no me saludaron.
se juntaron los 3 hermanos y a mí no me invitaron. Ahí están todos los niños heridos en las iglesias. Y se pueden pasar 5 o 10 años enojados porque no lo invitaron a un cumpleaños o a una salida. Esa es la niñería que tenemos hoy en las iglesias. Cuando en realidad lo que tenemos que decir, Señor, gracias, porque me merezco mucho más castigo del que me has dado. Me merezco más aflicciones de las que tengo. Merezco la muerte, sin embargo me salvaste. Y estoy en tu reino, en tu casa. Estoy aquí, conociendo tus misterios, tus verdades, la revelación de tu palabra. Hay gente que todos los domingos me abraza. Venimos aquí, nos abrazamos. ¿Sabe cómo vive la gente de este mundo? Que no tiene amigos, que desconfía de medio mundo, que no puede estar ni con los familiares, pero usted tiene la familia de la fe. ¿Cuántos se están olvidando de lo que Dios les ha dado? Siempre viendo si hay una iglesia mejor para poderse ir. Así está la gente, los cristianos. O enojados con un hermano, con una hermana, que no se saludan, que no se hablan. Eso es porque estamos llenos de orgullo. Estamos llenos de orgullo, hermano. Entre los pastores pasa lo mismo. Y aquel tiene más y el otro tiene menos, y se tienen celos y envidia. Eso pasa en todos los seres humanos. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que aprender esto porque es lo único que nos puede liberar y darnos un equilibrio emocional que el mundo ni la psicología les puede dar. Solamente Cristo, viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Señor, gracias, porque no me has dado todo lo que yo merecía. Yo merecía la muerte y el castigo. Dígaselo, por favor, ore allí donde está. Ore al Señor, ore, dele gracias. No desaproveche estos minutitos porque estamos en la atmósfera para hacerlo. Les dije que estamos teniendo un problema. Nos acostumbramos muy rápido a la gracia. Recibimos la gracia una vez y nos emocionamos, lo celebramos, le damos gracias al Señor. La recibimos 2 veces y cantamos sublime gracia. La recibimos 3 veces y comenzamos a presumirla. Oh, Dios, cómo me trata a mí. Mira cómo Dios me trata, mira cómo me tiene. Ya empezamos a ver a los otros como que no tienen la gracia de Dios porque la tiene conmigo. Y sin piedad, ya nos acostumbramos, la empezamos a ver como parte del paisaje. Y sin piedad le empezamos a demandar la gracia a Dios. Señor, ¿qué pasa? Que no tengo este trabajo, ¿qué pasa que no tengo esta plata? ¿Qué pasa que no tengo lo que yo necesito? Soy un hijo tuyo y encima está el otro evangelio que somos hijos del rey, que usted tiene que vestir bien, que usted tiene que tener dinero, que usted... Ese otro evangelio que viene a ensuciar el verdadero evangelio. Entonces los cristianos se van llenando de orgullos y empezamos a demandar la gracia de Dios. Yo arrebato, de ahí sale todo eso, yo arrebato. ¿Qué vas a arrebatar? No aprender el evangelio. El otro le quiere tuércele la mano a Dios. Esas son las frases que se escuchan en el falso evangelio. Traiga una ofrenda para torcerle la mano a Dios y que Dios lo recupere. Eso es lo que se escucha hoy. Y hay que denunciarlo, hermano. Yo siempre me he cuidado, he sido muy prudente, pero ya es abundante. Y yo creo que también sería cobardía de mi parte no denunciar el falso evangelio. Entonces cuando nos creemos y nos acomodamos en la gloria y en la gracia, ¿sabe qué hacemos? Ya no predicamos el evangelio. Los primeros años le predicamos a todo el mundo. Después ya no le predicamos a más nadie. Cuando empezaste a caminar con el Señor, perdonabas a todo el mundo, te humillabas. Ya no perdona a nadie, se queda con las raíces de amargura por años. Ya no te santificas. Conociste al Señor, dejaste televisión, dejaste un montón de cosas. Ahora, toda la inmoralidad está entrando por tus ojos. Murmuramos, no oramos, no estudiamos la palabra, no amamos a nuestros hermanos y hasta nos damos el lujo de no congregarnos. Solamente mi consejo es no juegues con la gracia, porque no te la merecías, pero te la dieron, la recibiste. Ore al Señor, oremos juntos como familia, como iglesia. Yo sé que muchos corazones van a ser sanados en esta mañana. Porque cuando usted entiende a Dios, usted no necesita un pastor con una varita mágica que lo toque. Usted lo único que necesita es creer al evangelio. Así que si usted tiene algún problema, cierre los ojos y ore al Señor y dígale: Señor, me bajo de mi caballo. Háblele así que su papá lo entiende. Su papá lo entiende. Me bajo del caballo del orgullo. Me bajo del orgullo. Perdono a los que me hicieron daño. Mucha gente me hizo daño, pero mi hermano, a todo el mundo le pasa eso. A todos nos van a hacer daño, a todos nos van a ofender, a todos nos van a menospreciar, a todos nos van a desechar, nos van a humillar. Hermano, dice el Evangelio que el Señor caminó esos pasos para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Quién es usted y yo para que no nos humillen, para que no nos desprecien? ¿Quiénes somos? Señor, nosotros te pedimos como iglesia perdón por no haberte entendido, por no haberte conocido, pero también te damos gracias porque nos estás revelando
tu evangelio. Señor, gracias porque acá hay corazones que se están sanando. Acá hay corazones que están siendo liberados por el solo hecho de creer a tu palabra. Se está rompiendo, mi hermano, se está rompiendo un argumento que había en tu mente, que nos enseñaron las iglesias, algunas iglesias, que si no lo pasa adelante, que si no lo tocan en su cabeza, y si usted no se cae para atrás, a usted no le pasa nada. Hermano, rompa con eso, porque todo eso vino para estorbar el verdadero evangelio. Vas a estar allí, pero has creído y te vas a ir liberando. Y se van a ir los deseos del pecado, y se van a ir las angustias, y se van a ir muchas tristezas, se van a ir un montón de cosas que no te dejan vivir. ¿Y sabe qué? Va a volver el gozo. El gozo. Lo que el Señor nos demandó siempre, vivan en gozo. Estén siempre gozosos. Pasa que no hay gozo posible si yo no conozco al Dios de la gloria. Señor, gracias por tu evangelio. Yo creo que esta es tu iglesia, creo que estos son tus hijos, tus santos. Señor, yo te alabo por ellos. Señor, la responsabilidad que tenemos es transmitir tu palabra lo más fiel que podamos. Señor, que la palabra sea sembrada, que sea librada de los cuervos, que no caiga entre las piedras. Señor, que caiga en buena tierra. Señor, que esta iglesia recobre el don de la honra. Señor, haz que recobremos el don de la honra, de honrar a los padres, de honrar a los pastores, de honrar a los líderes, de honrar. Padre, en el nombre de Jesús, quita el menosprecio, porque cuando menospreciamos a las autoridades, te estamos menospreciando a vos. Señor, calibra nuestro corazón conforme a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias porque hoy vamos a disfrutar con mucho menor peso del que vinimos. Te adoramos, Señor. Te honramos, Padre. Señor, por esta palabra. Viene tu palabra y nos permite liberar nuestras mentes. Señor, y que esta palabra desarrolle la mente de Cristo en nosotros para que pensemos correctamente. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.